Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están mis queridos estudiantes? Con ustedes su profesor el día con una nueva entrega sobre los productos notables. En esta ocasión trataremos el tema de el cubo de un binomio, ¿verdad? Y del cubo de un binomio, el cubo de la suma de un binomio, el cual está sujeto a la siguiente regla. Recuerden que los productos notables siguen ciertas reglas fijas, o sea que podemos expresar los resultados por simple expresión siempre y cuando dominemos la regla en cuestión. Y el cubo de el cubo de la suma de dos cantidades es igual al cubo del primer término, cubo del primero, que sería A, más 3 veces el cuadrado del primero, multiplicado por el segundo, que es B, más el triple producto del primero multiplicado por el segundo al cuadrado más el segundo término elevado al cubo. Esa es la regla que tenemos que seguir para resolver el cubo de la suma de dos cantidades. Veamos entonces a modo de demostración cómo podemos nosotros comprobar que sí es efectiva la regla. Por ejemplo, vamos a resolver este binomio. Entonces, recuerden que cuando tenemos una cantidad elevada al cubo es el resultado de que se multiplicó otra cantidad 3 veces por sí misma, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que esta cantidad, si la factorizamos, va a ser igual a más b al cuadrado por a más b. O sea que si yo multiplico esto por sí mismo, tiene que darnos nuestro binomio original. Lo factorizamos a modo de conveniencia. Finalmente, a más b al cubo va a ser igual. Vamos ahora a resolver este binomio. Recuerden que en la clase anterior pudimos trabajando eso. Y tenemos que el cuadrado de la suma de dos cantidades es igual al cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Finalmente esto lo vamos a multiplicar por este binomio. Significa que si hacemos esta multiplicación, nos daría el resultado que nos dice nuestra regla. Finalmente, si multiplicamos a cuadrado más 2ab más b cuadrado por a más b, tendremos lo siguiente. Más por más, y a por a cuadrado nos va a dar a cubo porque aquí copiamos la parte literal y sumamos los exponentes. 1 más 2 es igual a 3. Seríamos a al cubo, más por más, a por 2a va a ser igual a 2a cuadrado b, más por más, a por b cuadrado va a ser igual a b al cuadrado. Proseguimos ahora con el siguiente término. Decimos más por más, b por a cuadrado va a ser igual a cuadrado b, más por más, b por 2ab va a ser igual a 2ab elevado al cuadrado, más por más, y b por b al cuadrado va a ser igual a b elevado al cubo. Simplificamos, ahora reducimos términos semejantes, copiamos los no semejantes como es a al cubo, más 2a cuadrado b más a cuadrado b va a ser igual a 3a cuadrado b, más 2ab cuadrado más ab más 1ab cuadrado va a ser igual a 3ab cuadrado. Finalmente bajamos el término no semejante que sería b al cubo. Finalmente podemos decir que nuestro binomio a más b al cuadrado va a ser igual al primer término al cubo, más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo término elevado al cubo. Finalmente pudimos demostrar que nuestra regla es efectiva para resolver este tipo de binomio. Entonces, si aplicamos esta regla, por simple expresión podemos resolverlo. Recuerden que la finalidad no es desarrollar la multiplicación. Aquí lo hemos hecho a modo de demostración. Simplemente si trabajamos, nos aprendemos esta relación, estas expresiones, con la regla en cuestión, pues podemos resolver el cubo de la suma de dos cantidades. Veamos ahora entonces algo similar, pero con el cubo de la diferencia de dos cantidades. Y aquí la regla dice, solamente cambian algunos signos, que el cubo de la diferencia de dos cantidades va a ser igual al cubo del primer término menos el triple producto del cuadrado del primero por el segundo más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado menos el segundo término elevado al cubo. Si se fijan, es muy similar al anterior, lo único que cambia algunos signos. Veamos. Entonces, a menos b al cubo va a ser igual a menos b al cuadrado por a menos b.
Finalmente, a menos b al cubo va a ser igual a, si desarrollamos ese binomio, sabemos que este resultado de ese binomio multiplicado por a menos b, finalmente, vamos a hacer ahora la multiplicación para demostrar que sí se cumple la regla. Entonces tenemos que a menos 2a cuadrado menos 2ab más b al cuadrado por a menos b va a ser igual a más por más, a por a cuadrado sería al cubo, más por menos, a por 2ab va a ser igual a 2a cuadrado b, más por más, y a por b cuadrado va a ser igual a b cuadrado. Continuamos con el siguiente término, menos por más menos, b por a cuadrado b, menos por menos más, y b por 2ab va a ser igual a 2ab al cuadrado. Menos por más menos, b por b cuadrado va a ser igual a b al cubo. Finalmente, reducimos términos semejantes, copiamos el a al cuadrado que no tiene semejante. Aquí tenemos menos 2a cuadrado b menos a cuadrado b va a ser igual a menos 3a cuadrado b más ab cuadrado más 2ab cuadrado va a ser igual a 3ab cuadrado. Finalmente, copiamos nuestro término no semejante que es más b elevado al cubo. Menos b elevado al cubo. Entonces, finalmente, nuestro binomio va a ser igual al cubo del primer término, que es a, al cubo menos 3a cuadrado b, más 3ab al cuadrado, como nos dio aquí en el resultado, menos b elevado al cubo. Finalmente, obtenemos el resultado de nuestra demostración, la cual coincide con la regla que estuvimos analizando. Finalmente, ahora vamos a resolver un par de ejemplos de cada uno de los binomios, la suma y la diferencia, para que les sirva de práctica. Y nuestro primer ejemplo dice lo siguiente. Vamos a trabajar un ejemplo de el cubo de la diferencia de dos cantidades. Y vamos a tener que nuestro primer ejemplo es x cuadrado menos 3 elevado al cubo. Y aplicando nuestra regla va a decir que va a ser igual al cubo del primer término, o sea, x cuadrado elevado al cubo, menos 3 veces el triple producto del primero por al primero al cuadrado por el segundo, que es 3, más 3 veces el primero por el segundo término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cubo. Finalmente resolvemos estas potencias, vamos a tener que x cuadrado elevado al cubo es lo mismo que x cuadrado por x cuadrado por x cuadrado. Si aquí copiamos la parte literal que es x, sumamos los exponentes, vamos a tener x a la 2 más 2, 4 más 2, 6, sería x a la 6. O simplemente copiamos la parte literal y aplicando la regla de las potencias, solamente multiplicamos los exponentes. Dice que cuando una potencia esté elevada a otra potencia, vamos a tener que multiplicar las potencias. 2 por 3, 6, menos 3 por x a cuadrado a la cuadrado, por 3, aquí podemos multiplicar lo que está fuera del paréntesis, 3 por 3, 9, y x cuadrado elevado al cuadrado, de manera similar, podemos hacerlo de esta manera, copiamos la parte literal, sumamos los exponentes, o como es una potencia, copiamos la parte literal, decimos que x cuadrado por x al cuadrado, x a la cuarta, más 3x cuadrado por x al cuadrado, por 3 al cuadrado. Aquí no podemos hacer la multiplicación hasta que no resolvamos esta potencia. Aquí copiamos entonces 3x al cuadrado y por 3 elevado al cuadrado. Y 3 elevado al cuadrado es 3 por 3, que es 9, menos 3 elevado al cubo, que es 3 por 3, 9 por 3, 27. Y este sería nuestro resultado. No, aún no. Nos queda todavía multiplicar este término que tenemos pendiente. Entonces tenemos acá que esto va a ser igual a x a la 6 menos 9x a la cuarta más 3x cuadrado por 9, 27x al cuadrado menos 27. Ahora sí podemos decir que acabamos de finalizar nuestro primer ejemplo. Veamos un ejemplo ahora del cubo de la suma de dos cantidades. Y nuestro ejemplo dice lo siguiente. M a la 3 más n elevado a la 3. Y esto va a ser igual al cubo del primer término, o sea, m a la 3 elevado a la 3
más el triple producto del cuadrado, el primer término al cuadrado, m a la 3 elevado al cuadrado por el segundo, que es n, más el triple producto de el primer término, que es m al cubo, multiplicado por el segundo al cuadrado, o sea, por n al cuadrado, más el segundo término elevado al cubo. Ahí tenemos planteada nuestra regla. Finalmente ahora lo que hacemos es resolver las potencias pendientes. De manera similar, como lo hicimos en el ejercicio anterior, m a la 3 elevado a la 3 es lo mismo que decir m a la 3 por m a la 3 por m a la 3. Es lo mismo que copiar la parte literal, sumar 3 más 3 más 3, que sería 9. Simplemente copiamos la parte literal y multiplicamos 3 por 3, 9. El resultado es m a la 9 más 3 por n, 3n, ¿verdad? Por m elevado a la 3, m a la 3 elevado al cuadrado, va a ser igual a 3 por m, 3 por 2, 6, m a la 6, n, ¿verdad? 3 por m a la 3 a las 2 sería m a la 6 por n, 3m a la 6 n, más 3m cubo n cuadrado, 3m cubo n al cuadrado, más n elevado al cubo. Finalmente, este es el resultado de nuestro segundo ejemplo. Recuerden que para resolver el cubo de la suma de dos cantidades va a ser igual al cubo del primer término más 3 veces el producto del cuadrado del primer término, el primer término al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado más el segundo elevado al cubo. Si fuera la diferencia, va a ser igual al cubo del primer término menos 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el cuadrado, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, menos el segundo término elevado al cubo. Finalmente, si aplicamos esa regla, pues entiendo que van a tener muy buenos resultados. Nos vemos en la próxima clase y realicen los ejercicios que les dejo a continuación. Así que nos vemos en otra ocasión. Espero puedan resolver los ejercicios. Bye bye.